Eran finales de 2006, había pasado el Mundial de Fútbol, Sabritas había tenido grandes promociones como los skaters, los niños de los 90s habían crecido y la moda eran los celulares. Gamesa había intentado conectar con este nuevo público sin mucho éxito, hasta que decidieron optar por algo grande. Es aquí donde aparecieron los Funky Punky, o también conocidos como Funky Punky Pinky Paw, en países de Sudamérica. De la mano de Faustin Bros, una agencia de publicidad y diseño argentina, la cual es responsable de otras grandes promociones, trabajó junto a Gamesa para crear a estos carismáticos personajes. A simple vista parecen tiernos y adorables, pero son todo lo contrario. Son molestos, son ruidosos, mala onda y eso les encanta. Con su eslogan, atrévete a decir la neta, ellos lo dirán por ti. Esta colección estuvo presente en todos los productos Gamesa, en los cuales podías encontrar 65 Metal Sticks, 65 Chromo Sticks, 5 colgantes 3D, 5 colgantes planos, y solo en algunos países 56 Funky Tazos, los cuales tenían personajes exclusivos y tenían un acabado shiny. Esto, a pesar de lo visto en 2011, fueron sus primeros tazos. Y obviamente, lo más valioso de la colección, con el cupón canjeable más 10 pesos podías obtener uno de los 7 llaveros, de los cuales protagonizaban Sultan, Kato, Nuts, Sniffy, Skycat, Lenny y Stinky, dando un total de más de 200 artículos en la colección. Junto con esta promoción también se lanzó una página web en donde podíamos saber mucho más sobre estos personajes. Había un apartado para conocer a todos los personajes, curiosidades, cómics, poder ver comerciales, ver todos los productos y mi parte favorita, la cual es una sección de descargas, en donde podemos descargar GIFs, fondos de pantalla e imágenes para Messenger. Oh rayos, me sentí viejo. Después del éxito de la primera colección, Gamesa no dudó en volver a sacar la promoción, pero esta vez metieron toda la carne al asador, para traernos lo que para muchos, y me incluyo, la mejor colección de la serie, Funky Punky, peores que nunca. Los irreverentes personajes regresaban con mucho más contenido nuevo, tanto que los diseños dieron el salto al 3D. En esta colección contaríamos con 68 Laser Sticks, 83 Plastic Sticks, 30 Movie Sticks, 30 Fly Sticks, 25 Mega Sticks, 25 Rolling Sticks, 6 llaveros, 7 colgantes 3D, 7 colgantes planos, 10 bloc de notas y 17 portarretratos, dando un total de más de 300 artículos. Igual, para esta nueva colección se necesitó el cupón canjeable más 10 pesos para conseguir uno de los 6 llaveros, donde hubo nuevos y viejos personajes protagonistas: Richie, Dot, Skycat, Sniffy, Jumper, el cual extrañamente se parece a Skycat, y Dan. Como curiosidad, parece ser que en Chile, Argentina y Uruguay solo estuvieron disponibles 4 de los 6 llaveros originales. Esta colección tenía grandes expectativas, innovando en los comerciales y hasta incluso creando un piloto para una serie animada, en donde exploraríamos más a fondo la vida de los Funky Punky. Incluso en Estados Unidos se creó un teaser sobre esta serie, la cual trataría sobre los Funky Punky tratando de ser famosos en la televisión. Lamentablemente este proyecto no procedió. Cuando pensamos que no podía haber más contenido, Gamesa nos sorprendió con una subcolección, los Funky Punky X. Una versión oscura y más agresiva de los personajes que ya conocíamos, añadiendo nuevos stickers, colgantes y llaveros. Se desconoce el número total de artículos, pero intuyo que son proporcionales a la principal. Desafortunadamente en esta ocasión solo contamos con 3 llaveros. Richie y Dot volvían de la colección pasada, y uno nuevo entraba, Roof, con su versión X. Desgraciados, yo quería Skycat X y todavía lo ponen en el empaque, hijos de su punky madre. Teniendo un éxito moderado, pensamos que todo acabaría ahí, cuando de pronto, y para sorpresa de todos, se anunció otra subcolección,
la edición especial de Funky Punky Baby. Ahora, tomando el concepto de los bebés, nuestros personajes favoritos tenían una versión infantil, pero igual de irreverente y grosera, que trató de atraer a nuevos consumidores, teniendo igual un éxito moderado. Al igual que la edición especial pasada, se desconoce la cantidad de nuevos promocionales que añadieron, como stickers, colgantes y los últimos llaveros de la colección. Lamentablemente, volvíamos solo con 3 llaveros. Repetían nuevamente Richie y Dot, siendo los únicos personajes en tener 3 versiones de llaveros, y volvía uno de los primeros, Nuts, en su versión Baby. Vale, que Baby Sky Cat también se veía más tierno que todos ellos, pero bueno, ustedes se lo pierden. En el 2009 aparecieron en la TV una serie de teasers en donde se anunciaba el regreso de los Funky Punky. Fueron varios comerciales, hasta que por fin se anunció su esperado regreso. Funky Punky, rebeldes con causa. Fue la última colección de la trilogía, trayéndonos nuevamente diferentes Metal Sticks, Plastic Sticks y 3D Sticks. A diferencia de anteriores colecciones, esta careció de más cantidad, pero se compensó con los premios que podías conseguir en Voilà, tales como Funky Lápiz, Funky Clips, Puffies colgantes y lanza discos. Y obvio, no podía faltar la colección de llaveros, la cual innovó en esta ocasión, pudiendo utilizarlos como llaveros, colgantes de chupón y colgante para celular. Para esta colección, viejas cadenas regresaban, protagonizando Sultan, Richie, Stinky, Kato, Skycat y Roof. Y para poner la cereza en el pastel, llegó lo que hasta ahora son los coleccionables más grandes y caros, pues si encontrabas el cupón canjeable dorado más 20 pesos, podías conseguir uno de los 4 Mega Funky, que son una versión gigante de los llaveros comunes. Estos, por los que recuerdo, fueron muy difíciles de conseguir, pues yo tuve que viajar a otra ciudad para conseguir uno. Buscando información, encontré esta foto con cajas Gamesa, donde incluían un Mega Funky y algunos productos más. Si sabes algo de esto, te agradecería mucho si lo compartes en la sección de comentarios. Siendo esta la última colección de la trilogía, dejó un poco que desear. Luego de haber dominado los productos de Gamesa, los Funky Punky querían algo más, ser relevantes en una nueva colección. Es aquí donde Gamesa se unió con Sabritas en 2011 para traer los tazos Funky Punky Extremo. ¿Te acuerdas de los Funky Punky? ¡Volvieron! En forma de tazos. Con una nueva temática de hacer ejercicio y practicar deportes extremos, bajándoles un poco el tono grosero para hacerlos más positivos para esta nueva generación. Desconozco el número de tazos, estos contaban con los clásicos materiales: Classic, Ultra Prismatic, Gold Print, Prismatic Sandy, una versión de los octazos llamada Volt Tazo, Metallics, Silver y Gold. También existieron los megatazos con diferentes materiales. En Rocaleta podíamos encontrar stickers para tus tazos, y en Voilà podíamos encontrar por primera vez un tazo más grande que el Mega. Hablo del Gigatazo, el cual hasta la fecha es el tipo de tazo más grande que ha salido. En esta ocasión no contamos con llaveros, lo que tenemos es un nuevo tiratazos. Con un tazo especial podíamos canjearlo por el tiratazos, el cual es una pistola de plástico la cual podíamos cargar con tazos para lanzarlos. Fueron 6 modelos diferentes, los protagonistas fueron Richie, Dot, Skycat, Lenny, Sultan y Stinky. Para terminar con la promoción, sucedió un pequeño crossover con los Wiwichus de Pepsi, trayendo lo que parecen 5 modelos de tazos, los cuales tenían un código para registrar y ganar premios. También, como curiosidad, esta fue la última promoción de los Wiwichus hasta el día de hoy. Después del moderado éxito de los tazos, Sabritas y Gamesa quisieron intentar una última vez con una nueva colección. Así, en 2013 llegaron los tazos Super Funky Punky. Esta vez los Funky Punky parodiarían a personajes de la cultura popular, superhéroes, personajes de series, etc. La colección contó con 200 tazos aproximadamente, y teniendo los mismos materiales que la colección pasada, también podíamos encontrar memorias USB de 1 a 2 GB de los personajes. Esta colección tuvo un bajón de calidad, pues en comerciales solo se produjeron 2,
También la calidad de los coleccionables bajó considerablemente, pues la nueva colección de llaveros ahora fueron de un plástico más barato, pero intentaron innovar dándole características diferentes a los llaveros, como moverse, girar y brillar en la oscuridad. Para conseguir los llaveros se necesitó igual un tazo canjeable. Los que protagonizaron la última colección son Sultan parodiando a Woody, Bonnie parodiando a Mi Pequeño Pony, Dot parodiando a Bob Esponja, Nuts parodiando a Batman y Bender, Richie parodiando a PSI, Monty parodiando a Bart Simpson y Flick parodiando a Linterna Verde. Es gracioso como estos dos últimos, siendo de los Funky Punky clásicos, nunca tuvieron un llavero hasta ahora. Bien por ellos. También siendo la única colección en no incluir un llavero de Skycat, que vale, bien pudieron quitarle un llavero a Nuts, incluso Skycat también parodió a Bender. Haré mi propia colección de llaveros de Skycat, con juegos de azar y mujerzuelas. Por último, cabe mencionar a los objetos más raros de la colección, pues son tazas de los mismos Funky Punky, que podías conseguir en Burger King. Digo que son raros pues no conseguí mucha información de cómo se podían conseguir. Igual manera, te invito de que si sabes cómo conseguirlos, los dejes en los comentarios. Lamentablemente, esa fue la última colección de los Funky Punky luego de 7 años, cuando antes sacaban colecciones cada 2 años. Tristemente, la serie fue decayendo en calidad con los años. Puede que esto influyó mucho a que no se volviera a sacar otra promoción. Recuerden que los tiempos cambian, las nuevas generaciones ya no consumen tantos productos como antes, y puede que una nueva colección no sea lo más óptimo para la empresa. Pero hey, no hay que estar tristes, aún hay mucha gente que los recuerda, hay una wiki dedicada a ellos, y hay gente que les hace fanarts, la mayoría muy buenos, y como no, nosotros los coleccionistas que aún guardamos los productos con cariño, esperando algún día el regreso de estos pequeños diablillos. Comenten acá abajo sus recuerdos de esta colección, no olviden suscribirse y darle like. También seguirnos en nuestras redes sociales. Sin nada más que decir, yo soy Chafa y nos vemos hasta la próxima.